Estamos ya en la entrevista de hoy. Más de 2.100 réplicas se han registrado hasta el momento como consecuencia del terremoto de 7,8 grados que sacudió a Manabí y Esmeraldas. Y si bien la tendencia es a la baja, aún ocurren algunas con intensidad moderada y fuerte que reviven el temor en la población, como las dos réplicas sentidas la noche del domingo de 5,9 y 6,3 grados. ¿Cuáles son las causas y hasta cuándo ocurrirán? Lo hablamos hoy. Mario Ruiz, jefe del área de sismología del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Son las 7:04. Doctor Ruiz, buenos días y bienvenido a este espacio. En total se han registrado hasta ahora 2.156 réplicas. La pregunta evidente para la población ecuatoriana es ¿hasta cuándo se van a sentir estas réplicas? Ya han pasado 3 meses del terremoto. Bienvenido. Bueno, en 1942 hubo un terremoto casi gemelo con el terremoto de abril de este año, ¿no? Ahí, durante 2 meses se registraron réplicas con magnitudes mayores a 6 y al menos durante 7 meses se siguieron registrando réplicas que debieron tener magnitudes mayores a 5, ¿no? Los catálogos no reportan el valor de la magnitud, pero para que hayan sido registradas en otros países y en Estados Unidos, esos sismos debieron haber tenido magnitudes mayores a 5. Si hacemos una analogía, ¿no? Podemos decir que es muy probable que sigamos teniendo réplicas durante varios meses más, ¿no? Me aventuraría a decir, por ejemplo, que al menos durante 6 meses después de iniciado el sismo podríamos seguir teniendo réplicas, ¿no? Bueno, más o menos sería hasta octubre. Evidentemente esto no es algo que se puede conocer con certeza, pero las réplicas entonces continuarían hasta, por lo menos podríamos decir, octubre de este año. Ahora llama la atención, doctor, el hecho de que en muchos casos, primero las réplicas evidentemente tenían una actividad fuerte, pero luego fueron un poco reduciendo en magnitud. Pero nos sorprende este domingo nuevamente ver réplicas que tienen una magnitud realmente, podríamos decir, importante nuevamente. ¿Esto también es normal? Es decir, que la intensidad suba y baje. Bueno, el número de réplicas ha ido disminuyendo claramente, ¿no? Desde 257 réplicas que tuvimos al primer día después del sismo, ha ido disminuyendo y en los últimos días estábamos teniendo alrededor de 10 réplicas por día. O sea, esto se cumple. Hay una ley en sismología que se llama la ley de Omori, ¿no? Que nos indica cómo va decayendo el número de réplicas con el tiempo. ¿Y estas se mantienen? Es decir, entonces, estas 10 réplicas que se estarían registrando más o menos diariamente se mantienen. Se mantienen, pero tienen pequeños momentos, como pequeños pulsos donde se incrementan. Por ejemplo, cuando tuvimos el sismo en Esmeraldas, ¿no? Cuando tuvimos las réplicas estas que ocurrieron cerca de Muisne, ¿no? Entonces, estas réplicas, por ejemplo, en el día de ayer, ¿no? Tuvimos, o anteayer, del domingo hasta el día de ayer tuvimos 30 réplicas, ¿no? Que iban más arriba del promedio, ¿no? Pero esto tiende rápidamente a estabilizarse. Por ejemplo, en las últimas horas no hemos tenido réplicas en esta zona, más bien se registró una réplica frente a la zona de Jama, costa afuera, unos 70 kilómetros fuera de la costa. ¿Y de qué dependen, doctor, estas variaciones, es decir, en la intensidad? Porque claro, usted lo comenta, son réplicas, podríamos decir prácticamente imperceptibles, la mayoría de ellas, pero luego hay un pico, suben y vuelven a bajar. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia del reajuste de pequeños segmentos que están casi sometidos al límite, ¿no? Que después del sismo principal, ¿no? Estos están sometidos a presiones que sobrepasan su nivel de resistencia. Estos se deslizan, se acomodan y de nuevo, por ejemplo, tienen que irse ajustando, ¿no? Entonces es normal que en una zona, después de haber tenido un sismo grande, no solamente la zona de falla se reajuste, sino también se reajusten las fallas aledañas. Entonces esto vamos a seguir sintiendo
réplicas, como dije, durante varios meses. Lo importante es estar siempre preparados, el saber actuar con calma ante estos eventos, ¿no? Saber que podemos agravar la situación si nosotros salimos precipitadamente. Bueno, y de o si hecho eso es lo que estamos ocurrió el domingo, ¿no? Las sujetos al personas pánico. heridas e incluso la persona fallecida también fueron precisamente por el temor que sintieron en ese momento, salieron despavoridos y evidentemente ahí es cuando ocurren los accidentes. Sí, entonces otra cosa que debemos indicar es de que el país mismo es un país que tiene que convivir con los peligros sísmicos, ¿no? Porque no es solamente la zona del norte de Manabí la que tiene la amenaza de la actividad sísmica, ¿no? Por ejemplo, debemos recordar que en la costa de Esmeraldas o frente a las costas de Esmeraldas tuvimos en 1958 un sismo importante, igual en 1979, pero también la sierra y la parte del oriente, la parte cercana a la cordillera, también han tenido sismos en el pasado, ¿no? Entonces, nosotros como país tenemos que delinear una política que trasciende en el tiempo, que nos haga más robustos, más fuertes, más preparados para enfrentar estos eventos sísmicos. Sin duda vivimos en una constante amenaza, de ahí la importancia de mantenernos siempre vigilantes, alertas y seguir también las recomendaciones un poco de las autoridades y evidentemente la información oficial proporcionada por el geofísico. Doctor, ¿podríamos entonces en resumen decir que mientras las placas se reacomodan, que eso es lo que está ocurriendo en este momento, todavía vamos a sentir réplicas y no descartaríamos que algunas van a ser de intensidad moderada? Sí, usted ha dicho bien, vamos a seguir sintiendo réplicas, el número de réplicas se va a mantener con niveles relativamente bajos, pero vamos a tener estos pulsos en los cuales, por ejemplo, tengamos quizás eventualmente alguna réplica que sobrepase los 5 grados, ¿no? Y que pueda ser sentida y que pueda causar, por ejemplo, daños ligeros en las zonas, pero en esta zona del terremoto de abril, ¿no? No se espera al menos un evento que sea de un tamaño considerable, ¿no? Eso puede ocurrir en otras zonas, no necesariamente en la zona del terremoto. Y eso podría estar confirmado, evidentemente no al 100%, pero confirmado entonces que no se esperaría, al menos en la zona del terremoto, un sismo de magnitud similar al del 16 de abril pasado. Al menos en esta zona, ¿no? Entonces, lo que tuvimos fue el desplazamiento de un área de falla de unas dimensiones considerables, son casi 100 kilómetros de largo por unos 60 kilómetros de ancho. Entonces, después de haberse movido esta zona, liberó ya su energía. Lo que pasa es que al liberar la energía, aquí hace una especie de transferencia de esfuerzos hacia zonas vecinas, ¿no? Que es ahí donde, por ejemplo, en el futuro ¿Qué quiere decir? ¿Que libera la energía hacia otras zonas? Transfiere las presiones hacia otras zonas, ¿no? Entonces, los sismólogos no podemos saber cuándo vayan a ocurrir terremotos grandes, ¿no? Pero sí sabemos que zonas que están aledañas o cercanas a la zona del sismo de abril no pueden tener una mayor carga de presión y podrían en algún momento, ¿no? Que nosotros no sabemos cuándo, podrían en algún momento producir otro sismo de magnitud. Pero se puede determinar, dependiendo, doctor, de esta transferencia de energía hacia otros sectores, determinar un poco la zona que podría verse afectada más adelante. Sí, podemos determinar. Entonces, en el Instituto Geofísico se han hecho publicaciones, no de ahora, sino se hicieron en el 2014 publicaciones que indican cuáles son las zonas que podrían tener en algún momento, como digo, no podemos precisar la fecha, pero que podrían tener sismos de magnitud considerable, ¿no? Como consecuencia de estas réplicas y de este sismo mayor, ¿sí? No solo como consecuencia, sino como consecuencia de cuál ha sido su comportamiento en el pasado. Entonces, nosotros debemos delinear un plan para que el país pueda enfrentar estas eventualidades de una manera más expedita, o sea, sin tener los daños que tuvimos en abril. Y siempre estar preparados. Una última pregunta, doctor, que tiene que ver con la intensidad de las réplicas del domingo pasado, 5,9 y 6,3. ¿Generaron daños físicos también? Bueno, las intensidades que se determinaron eran de 6 grados, ¿no? Lo que indica que los daños físicos son muy ligeros, ¿no? Por ejemplo, daños en la mampostería,
vidrios que podrían haberse quebrado, paredes que quizás estaban en muy mal estado, que pudieron haberse cuarteado, ¿no? Entonces no se esperan, dado el tamaño del intensidad. sismo, dada la profundidad del sismo, porque fue un sismo de 40 kilómetros de profundidad, no se espera con estas condiciones daños importantes a causa de los Doctor, sismos. muchísimas gracias por la información. Un buen día para usted. Son las 7:13 en la mañana.